al que vive, al que reina y al que cambió nuestras vidas. Gloria al Señor, Santo de Jesús. Amén, hermano, que el Señor lo bendiga. Y vamos directamente a la palabra del Señor en el libro de Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos 7, 7. Solamente vamos a leer este único versículo, el cual que para mí trajo mucha revelación del Espíritu Santo, para mí trajo mucho razonamiento a mi estado, a lo que yo estaba antes de mi vida pasada. Cada vez que leo la palabra del Señor, me doy cuenta cuáles son mis errores. Cada vez que leo la palabra del Señor, me doy cuenta qué es lo que estoy haciendo mal, cuál es mi error y cuál es el pecado que he morado en mi vida. Y este versículo se trata de eso. La palabra del Señor dice: ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Gloria al Señor. Solamente ese versículo vamos a leer. Sabemos que el apóstol Pablo era una persona que dice la Biblia que perseguía a las iglesias, perseguía a los santos, perseguía a la sinagoga de Cristo. ¿Para qué? Dice, para aprisionarlo a cada uno. Sabemos que el apóstol Pablo tenía un corazón malvado, un corazón lleno de odio, de rencor sobre las personas que seguían a Cristo. Sin embargo, la palabra del Señor narra sobre el convertimiento de Saulo. Cuando el Espíritu Santo, Dios Jesús, se reveló sobre Saulo, dice que una luz resplandeció sobre ese lugar y que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es cuando allí el Espíritu Santo se reveló sobre Saulo y allí es cuando lo convirtió. Pero ¿a qué es lo que voy yo? Que Saulo era una persona llena de maldad, en su corazón tenía la maldad, más allá de que Saulo era una persona que era instruida por sacerdotes, instruido por los filisteos, por las personas que estaban en el templo, por los sacerdotes, sumos sacerdotes, por los rabí. Más allá de que él conocía la palabra, él andaba en su propia concupiscencia, él andaba en sus propios deseos, él andaba conforme a lo que él sentía en su corazón. ¿Por qué? Porque no conocía la palabra de Dios, porque no conocía la verdad de Cristo, no conocía la revelación del Espíritu Santo. Nadie le decía cuáles eran sus errores, porque nosotros reconocemos nuestros errores cuando el Espíritu Santo nos revela en qué estamos fallando, en qué estamos haciendo las cosas mal. Saulo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, dice que una luz lo iluminó. Muchas veces nosotros en nuestra vida andamos conforme a nuestros deseos. Muchas veces nosotros andamos a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros deseamos. Pensamos que nuestro camino es bien. Pensamos que nuestra vida está bien porque trabajamos, tenemos nuestro dinero, alimentamos nuestra familia, cuidamos a nuestros hijos, ayudamos a los que no tienen. Pero la palabra del Señor dice, hermano, que no por tus obras serás salvo. No porque hagas las cosas bien tú entras al reino de los cielos. Pero muchas veces nosotros pensamos que eso está bien hasta que conocemos la verdad, hasta que conocemos la palabra de Dios. Por eso Pablo dijo, pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Pablo no conocía cuál era su falta, Pablo no conocía cuál era su error, cuál era el pecado que moraba en su corazón, hasta que dice que leyó la ley, hasta que conoció la ley, hasta que conoció la verdad. La verdad, ¿quién es? Es Jesucristo. La verdad, ¿quién es? Es el Espíritu Santo que trae convicción de pecado, dice la palabra. Cuando tú te entregas a Dios, cuando tú dejas que Dios entre en tu vida, ahí te estás dando cuenta en qué estabas fallando. Cuando tú pensabas sin el Señor, tú pensabas que hay algo malo en tu vida, pero cuando tú llegas al Señor, encuentras millones y millones y millones de errores que antes tú no sabías, que antes en tu vida no fueron revelados, que antes tú no conocías. Por eso Pablo, una vez que conoció la ley, una vez que conoció la verdad, que conoció a Jesucristo, dice que él no conocía el pecado sino por la ley. Por la ley, él no conocía cuál era su pecado. Muchas veces nosotros también hacemos eso. Tenemos esa vida que, por ejemplo, yo era un joven que pensaba que hacía bien las cosas, que yo me divertía como los jóvenes, iba a boliches, era mujeriego, era un drogadicto, era un borracho,
Yo vivía más tiempo en la calle que en mi hogar. Yo vivía más tiempo afuera que con mi familia. Y estando en la calle, yo aprendí muchas cosas malas. Estando en la calle yo aprendí muchas cosas que llevó mi vida a la perdición. Pero yo pensaba que eso estaba bien. Yo pensaba que aprendiendo esas cosas yo me iba siendo más inteligente y tendría más experiencias. Pero cuando yo llegué a Cristo, cuando el Espíritu Santo se reveló en mi vida, así como se reveló con Saulo, ahí encontré en mi vida más defectos, ahí encontré en mi vida más errores, ahí encontré en mi vida que yo era una persona totalmente vil, totalmente pecadora, totalmente imperfecta. Por eso Pablo, cuando conoció a Jesús, cuando conoció la ley, también conoció los defectos de él. Gloria al Señor. Entonces, muchas veces nosotros, al no conocer la palabra de Dios, al no conocer lo que dice la Biblia, al no conocer lo que dice el Señor en su palabra, nosotros no sabemos en qué estamos fallando. Por eso es necesario tener el conocimiento de la palabra, de tomarse un tiempo y leer las Escrituras, porque a medida que tú estás leyendo la Biblia, a medida que tú estás progresando en la palabra de Dios, tú encuentras errores en tu vida, empiezas a encontrar más errores en tu vida y más y más. Y allí cuando tú te estás perfeccionando en la presencia de Dios, es cuando allí tú te estás haciendo una persona más agradable delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque estás guardando los mandamientos de Dios sobre tu corazón. Y no solamente lo sabes, sino que también lo pones por obra. Cada vez que tú estás leyendo cada vez más la palabra del Señor, tú estás conociendo más a Dios. Cada vez que tú lees más la palabra de Dios, tú estás conociendo las cosas que Dios puede llegar a hacer sobre tu vida. Y allí cuando el Espíritu Santo te toma, allí cuando tú entiendes que cuando tú entregas todo, cuando tú te entregas completamente hacia Dios, hacia su voluntad, las cosas empiezan a suceder. Las cosas empiezan a tener frutos. Así dice la palabra del Señor, así como la vara de Aarón reverdeció, así Dios hace reverdecer esos momentos sobre tu vida. Eso que para ti pensaba que era imposible, Dios lo empieza a manifestar sobre tu vida. ¿Por qué? Porque tú estás reconociendo cuáles son tus fallas, tú estás reconociendo cuáles son tus errores, tú estás reconociendo cuál era el pecado que mora en tu vida. Amén. Gloria al Señor. Dice, la palabra del Señor también cuenta que en el tiempo de Josías, el rey Josías, el cual el rey tenía 8 años, dice que empezó a reinar sobre Israel. Dice que este rey, cuando hallaron, dice, el libro de la ley, dice que este rey rasgó su vestidura y supo el error de su pueblo. Cuando encontró la ley, dice que supo las cosas malas que estaba haciendo Israel. Sabía que la idolatría era pecado cuando ellos hallaron la ley. Sabía que adorar a otros dioses, imágenes, sabía que era pecado la fornicación. Todo se reveló hacia su vida cuando ellos encontraron el libro de la ley, dice la palabra del Señor. Encontraron la ley y empezó Israel a quitar todo lo malo. Empezó a sacar del pueblo de Israel todo lo malo, todo lo que Jehová aborrecía empezaba a sacarlo. Y eso es lo que sucede, iglesia, cuando una persona toma su tiempo para leer la palabra del Señor, toma su tiempo para oír la palabra del Señor. Y allí, al oír la palabra del Señor, tú te estás dando cuenta de lo que hay en tu vida. Y el Espíritu Santo te lo revela y es cuando allí tú empiezas a quitar todas las cosas malas de tu vida. Solamente el único sacrificio de nosotros, de cada persona, es orar. Es orar. Solamente Dios pide orar. Una oración, no importa cuánto tiempo seas, pero que ores. La oración también trae a nuestra vida una purificación. Muchas veces nosotros pensamos que no podemos salir de tal adicción, que no podemos salir de esto porque me atrapa, de que no puedo resistir a la tentación porque puede más que yo. Pero déjame decirte que cuando tú empiezas a orar, empiezas a entender la palabra de Dios, Dios está haciendo la obra sobre tu vida. Dios empieza a limpiarte. Dios empieza a sacar las cosas malas de tu corazón, de tu mente. Dios empieza a sacar las cosas malas que hay en tu vida y empieza a hacerte una copa de oro, una copa al cual el Señor puede tomar, puede beber de ella. Amén. Por eso Pablo
cuando él no conocía la palabra de Dios, él atormentaba a las personas que seguían a Cristo. Él entraba en la sinagoga, dice, para arrastrarlo y ponerlo en cárceles. Él era una persona tan malévola que odiaba a los cristianos, que odiaba a los judíos, que odiaba a aquellos que seguían la palabra del Señor. Pero hubo un día, un momento, cuando el Señor se reveló sobre su vida, y es cuando allí encontró la verdad, es cuando allí encontró la palabra verdadera, el cual reveló qué cosa estaba haciendo mal, qué cosa estaba haciendo mal él. Y es cuando Pablo dijo, gloria al Señor, es cuando Pablo dijo, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia, si la ley no dijere no codiciarás. Al conocer la palabra del Señor, al leer las Escrituras, nosotros empezamos a conocer cuáles son pecados, cuáles son cosas que a Dios abomina y cuáles son las cosas que a Dios agrada. Por eso, iglesia, si tú estás pasando por un momento de circunstancias difíciles, momento en donde tú no encuentras una solución y no sabes qué hacer, déjame decirte que la solución está en Cristo. La solución está en la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a someterte a la presencia de Dios y a la ley de Dios, todas las cosas empiezan a correr. Lo que es imposible para tu vida, Dios lo puede manifestar sobre tu vida cuando tú empiezas a orar, cuando tú empiezas a arrepentirte, porque la palabra del Señor nos dice que debemos arrepentirnos continuamente para que el Espíritu Santo renueve nuestro interior, renueve nuestras vidas y nos purifique. Es necesario el arrepentimiento diario, porque cuando tú te arrepientes de todo tu pecado, te arrepientes de las cosas malas que has hecho, por más que tú no veas las cosas malas, porque cuando nosotros no conocemos a Dios, nada es malo para nosotros. Tomar no es malo, emborracharse no es malo, fornicar no es malo, y muchas otras cosas no es malo para nosotros. Pero cuando conocemos la Biblia, conocemos la palabra de Dios, conocemos cómo es el poder de Dios, sabemos que es pecado y sabemos que es lo que es agradable delante de Dios. Gloria al Señor. Por eso cuando tú empiezas a conocer la Biblia, empiezas a leer la Biblia, tú empiezas a conocer a Dios, tú empiezas a investigar a Dios y tú empiezas a profundizar lo que es Dios. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, Dios empieza a abrir tu mente y te empieza a mover a un tiempo de racionamiento, a un tiempo de que tú reconoces tus errores, en un tiempo donde tú sabes qué es lo que está mal en tu vida. Por eso la palabra del Señor dice que al hombre dice que el camino que está le parece correcto, pero el fin es fin de muerte, dice. Muchas personas, la cual no conoce el poder de Dios, muchas personas, la cual no conoce la palabra del Señor, piensa que tiene una vida agradable, una vida saludable, una vida bien económica, una vida que no le falta nada. Pero la palabra del Señor dice que ¿de qué te vale todo el tesoro de la tierra si no tiene la salvación? También dice la Biblia que no hagas tesoro en la tierra sino en los cielos. Por eso la palabra del Señor, cuando tú empiezas a leer, tú empiezas a recapacitar. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, empieza a entrar en un tiempo de razonamiento. Por eso, iglesia, Dios te está llamando a que leamos más de Dios, a que conozcamos más de Dios. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos la verdad. Y cuando conocemos la verdad nos hará libres, dice la palabra del Señor. Al conocer la palabra del Señor, Dios empieza a libertar. A conocer la palabra del Señor, Dios empieza a purificar, a cambiar nuestras vidas. Por eso Israel, cuando halló la ley, el libro de la ley dice que empezó a sacar todo lo malo, toda la idolatría fuera del campamento de Israel. Empezó a sacar todos los dioses ajenos fuera del campamento de Israel. Y la gloria del Señor se empezó a manifestar sobre su vida. Y no solamente eso, sino que Dios tuvo el perdón. La palabra dice que Jehová tuvo perdón sobre ese pueblo, porque cuando conocieron la ley, conocieron el mandato de Dios, ellos se arrepintieron. Dice que hicieron un pacto con Jehová de que guardarían sus mandamientos en su corazón y lo harían, lo pondrían por obra, dice la palabra del Señor. Y ese es el tiempo, está Dios manifestando en estos tiempos, para que muchos aquellos que no creen en Dios, para que muchos aquellos que no creen en la palabra de Dios, que piensan que siendo cristianos son religiosos, que es algo cotidiano, que es algo rutinario. Déjame decirte que
la cristiandad, el evangelio, no solamente es una religión, el evangelio es un mensaje de Dios, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es el poder del Espíritu Santo, porque ni un católico ni otras religiones ha ocurrido milagros sobre esos templos. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, Dios empieza a hacer milagros. Ni los católicos, ni cura, ni siquiera el Papa puede hacer milagros. Solamente el Dios real, el Dios que está en los cielos, el Dios que habita en el reino de los cielos, el cual con su sabiduría dice que creó los cielos y la tierra, el cual con su sabiduría dice que inventó a la humanidad y creó los animales, creó todo lo que hoy podemos ver y lo que hoy podemos disfrutar. La palabra del Señor también dice: no llames Padre aquí en la tierra, a nadie llames Padre aquí en la tierra, dice la palabra del Señor. Solamente al Dios que está en los cielos, solamente al Dios que está allí en el trono, el cual de Él proceden todas las cosas. Amén. Gloria al Señor, amén. Amén. Por eso Pablo, cuando conoció la verdad, él empezó a caminar rectamente. Cuando conoció la verdad de Dios, empezó a transformar su vida, empezó a cambiar completamente su vida. Su vida empezó a tomar un giro repentino. Y no solamente eso, sino cuando conoció la verdad, él empezaba a testificar en las sinagogas, en las regiones, en las aldeas, en otro continente, la palabra de Dios. Empezaba a testificar lo que Jesús había hecho sobre su vida. Era una persona incrédula, una persona que no creía en Dios, porque él azotaba a los que creían en Dios. Por lo tanto, cuando Dios se glorificó sobre él empezó a hablar la verdad de Dios. ¿Por qué empezó a hablar la verdad de Dios? Porque él conoció la verdad. Él conoció a Jesucristo, él conoció sus leyes, él conoció lo que es la Torá, la Biblia. Él conoció los mandatos y preceptos de Dios. Y es cuando allí empezó a testificar y a predicar en todos lugares que Jesucristo liberta, que Jesucristo transforma, que Jesucristo sana, que Jesucristo hace cosas milagrosas, que Jesús es quien trae la paz sobre la vida de aquellos que están atormentados, que Jesús solamente puede unir a una familia que está desunida, que Jesucristo puede traer la paz sobre aquellos que no encuentran la paz en nada. El apóstol Pablo experimentó eso cuando conoció la verdad. Pablo conoció la verdad y empezó a manifestar lo que Jesús le enseñaba a través de su palabra. Por eso, hermanos, en este tiempo, pongamos más tiempo en la palabra de Dios, conozcamos lo que Dios dice en su palabra, porque eso es lo que guiará sobre nuestras vidas, nuestros pasos. Dice la palabra del Señor en Salmos que la palabra del Señor es lumbrera nuestro camino, que Él alumbra donde nosotros vamos a medida que tú estás leyendo la Biblia. Cada vez que tú lees, tú sabes por dónde estás yendo. Cada vez que tú lees, tú sabes a dónde te estás dirigiendo. Cada vez que tú lees, tú sabes que estás en el camino correcto. ¿Por qué? Porque tú estás guardando los mandamientos de Dios y lo estás haciendo. Lo estás poniendo en práctica, lo estás poniendo por obra. Gloria al Señor, amén. Por eso, si tú estás oyendo este mensaje, hombre, mujer, quien fuese, déjame decirte que cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú conoces la Biblia, lo que dice la Biblia, tú encontrarás en tu vida millones de errores. La Biblia, hay muchas cosas, hay muchas leyes que hacen entender a tu corazón cuáles son malas y cuáles son buenas. Cuando tú no conoces a Dios, piensa que tu vida es perfecta. Cuando tú no conoces a Dios, piensa que tú estás bien, que no es malo drogarse, que no es malo emborracharse, que no es malo insultar, que no es malo ser injurioso. Pero déjame decirte que cuando tú conoces la Biblia, tú te estás dando cuenta de las cosas malas que habías hecho en tu vida pasada. Cuando tú conoces la Biblia, tú estás viendo tus errores, porque la Biblia refleja la ley de Dios, los preceptos de Dios. Es cuando tú estás conociendo la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Jesús dijo: yo soy la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de que tú puedes ser libertado. La verdad de que tú puedes ser transformado. La verdad de que tú en tu vida, lo que te ha acontecido puede cambiar cuando tú te entregas a Dios. Esa es la verdad. Cuando nosotros conocemos la verdad, ya también conocemos cuál era la mentira. La vida que estábamos viviendo, que era engañosa, llena de mentiras, llena de odio, de rencor. Pero sabes que cuando tú te acercas a Dios, cuando tú conoces a Dios, todo
todas esas cosas van para atrás y tú empiezas a cambiar, tú empiezas a transformar, tú empiezas a tener otro pensamiento de reino, empiezas a tener un pensamiento del cual Cristo quiere sobre tu vida. Y todas las cosas que era antes, Dios las cambia, Dios te transforma. Solamente basta con que tú conozcas la verdad, solamente basta con que tú empieces a orar y a leer la Biblia. Solamente esas dos cosas Dios quiere de ti, de que tú ores cuando quieras, lea la Biblia cuando tú quieras, y allí entenderás cuáles son tus errores, cuáles son tus faltas, cuáles son tus pecados, porque todos somos pecadores. Gloria al Señor, amén, iglesia. Te invito a que nos pongamos de pie, a que nos pongamos de pie en esta hora.